Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Colipro. Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva es un placer contar con su participación aquí el día de hoy. Mi nombre es Olga Ruiz y trabajo como gestora académica en el Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo de Colipro, y hoy les estaré acompañando en este espacio que esperamos que sea de mucho provecho para cada uno y cada una de ustedes. Les acompaña también mi compañero Bernal Alvarado, él es ingeniero en entornos virtuales y nos dará el apoyo técnico requerido. Contamos también con la participación de Katie León Jiménez, quien estará colaborando con nosotros realizando la interpretación al lesbo. El día de hoy estaremos abordando la temática de la comprensión, la prevención y el abordaje de la violencia de género en contextos educativos. Para ello, contamos con la grata presencia de Ana Felicia Torres. Ana Felicia es antropóloga social, teóloga, educadora popular. Ella, además, es coordinadora latinoamericana de la Red de Educación Popular entre Mujeres. La dinámica que vamos a desarrollar es la siguiente. Durante la primera parte de la actividad, doña Ana Felicia nos estará explicando en detalle a través de una charla magistral este tema. Mientras ella expone, ustedes pueden dirigir sus consultas en cualquier momento utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Ustedes van planteando sus preguntas conforme ella habla. Yo los voy a ir recopilando y al final de la charla yo estaré permitiéndole las consultas a doña Ana Felicia para que ella nos pueda ampliar la temática y se contestarán tantas preguntas como el tiempo lo permita. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy y sin más le doy el pase y la bienvenida a doña Ana Felicia. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este espacio de formación y de reflexión. Pues las ideas que yo voy a compartir con ustedes son ideas que, por supuesto, son producto de mi formación académica como antropóloga y como teóloga, pero también de una formación que he ido desarrollando a lo largo de los años a partir de un vínculo y de una militancia personal con organizaciones de mujeres aquí en Costa Rica y en América Latina. Entonces, mis reflexiones tienen ese valor, esa fortaleza, pero también tienen esa, no diría debilidad, pero esa limitación, ¿verdad? Porque hablamos desde el lugar en el que, desde el cual vivimos la vida. Y yo, como mujer, puedo decir, para empezar, que tengo la experiencia personal en mi vida, en mi propio cuerpo, de diversos tipos de violencias que vivimos las mujeres y los hombres a lo largo de la vida. Entonces, bueno, yo quisiera empezar y teniendo en cuenta que ustedes son personas que están en el sector educativo y que estoy convencida de que una iniciativa como esta es importante también en la medida en que ustedes puedan quedar con herramientas teóricas y metodológicas para trabajar estos temas entre ustedes en su formación docente, pero también en el aula, ¿verdad? Con las personas que son estudiantes en las distintas etapas del ciclo educativo. Bueno, el primer punto que yo quisiera desarrollar tiene que ver con la importancia de cambiar la mirada, más que con
con preocuparnos por saber cómo se entiende el género o los géneros, el sexo, la equidad de género, la igualdad de género, que son conceptos. Yo personalmente, y con la experiencia que tengo, considero que es importante poner primero bajo sospecha la propia mirada que tenemos, no de estos temas, sino de las dimensiones de la vida a la que refieren estos temas. Me gusta siempre traer a la reflexión un chiste de Quino, una caricatura de Quino en donde va Mafalda con una pancarta que dice Cristo es la respuesta, Cristo es la respuesta, y atrás viene un perrito que trae otra más pequeña que dice ¿y cuál es la pregunta? ¿Verdad? Entonces, para entrar en este primer tema, en esta primera dimensión, es un poco esa la idea. Para trabajar estos temas hay que poner bajo sospecha la propia mirada y cambiar las preguntas. Por ejemplo, para hablar sobre los conceptos que nos convocan esta tarde, como los de prevención, lo de las violencias, lo de género, aún lo de los propios centros educativos, es importante entonces cambiar la pregunta, no ir primero a buscar respuestas así de manera rápida, sino cambiar las preguntas o poner bajo sospecha las preguntas. Y por ejemplo, empezar reconociendo que hoy en día tenemos nuevas formas de violencia. Hay distintas formas de violencias. Tenemos la violencia física, la violencia sexual, la violencia política, la violencia patrimonial, la violencia psicológica, pero hoy en día también estamos asistiendo a la violencia, a tener la experiencia de la violencia digital, ¿verdad? O sea, los ámbitos en los que se están expresando las violencias se han ampliado, se han ido complejizando y también nos hacen preguntarnos qué relación hay entre esas violencias, qué relación hay entre esas violencias. Entonces, esa sería el primer cuestionamiento a la mirada. Reconocer que hay diversos tipos de violencias y que hay nuevas violencias que estamos apenas empezando a conocer, como las violencias digitales. Hay una violencia o unas violencias que diría yo que son también como fundantes, que son centrales en el ejercicio de las diversas violencias, que son las violencias en contra de las mujeres. Por supuesto que son violencias que no están solo en el ámbito educativo, y que hay que decir que no son solo las violencias en contra de las mujeres. Sabemos que hay también, no estoy yo segura de que pudiéramos hablar violencia en contra de los hombres, como sí sabemos que la hay en contra de las mujeres, pero hay muchísima violencia entre hombres. Entre mujeres también hay violencia. Digamos, ustedes pueden haber visto los episodios terribles que hemos visto a través de la televisión de adolescentes ejerciendo formas de violencia física en colegios. Pero digamos, ahora yo voy a reflexionar sobre las diferencias en estas violencias. Las violencias ahora las estamos entonces ejerciendo también entre mujeres, pero las violencias en contra de las mujeres son unas violencias específicas que juegan también un papel específico en el sustento de las otras violencias. Y las violencias entre los hombres
que son fundamentalmente relacionadas con la violencia de género entre hombres o formas de violencias que son propias de la socialización de los hombres y que los hacen, por ejemplo, digamos, las estadísticas muestran que la violencia entre hombres y la violencia generada por los hombres hacia otros grupos sociales, por ejemplo, está mucho más relacionada con la ingesta de alcohol en el caso de los hombres. Bueno, hay otros elementos que tienen que ver con cambiar las preguntas, como son el hecho de la aparición de nuevas identidades de género. Nuevas identidades de género. Hoy en día, el trabajo en torno a las violencias también es más complejo porque la vida y las identidades de género se han complejizado. Hoy en día sabemos que tenemos lo que tradicionalmente hemos entendido como hombres y mujeres, pero también tenemos personas trans, hombres trans y mujeres trans, y tenemos personas no binarias, lo que se llaman personas no binarias, que son personas que no se identifican con ninguno de esos dos géneros, hombres ni mujeres, ¿verdad? Entonces, hay también, como parte de estas preguntas, del cambio de la pregunta, ¿verdad? Que no es solo ver cuál es la respuesta, sino cuáles son las preguntas que nos estamos planteando. Entonces está el tema de la aparición de nuevas identidades de género. Esas que yo estoy mencionando, ¿verdad? Y me refiero a ellas como identidades de género, no como a orientaciones sexuales, porque la orientación sexual, aunque está muy relacionada con la identidad de género, es otra dimensión de la vida, que también tiene su complejidad, que si las personas son heterosexuales o no, si son gays o lesbianas, si son lo que conocemos como personas pansexuales, que después podemos aclarar si hubiera interés en ello. Y el otro elemento que yo quisiera posicionar como un elemento de este cambio en las preguntas tiene que ver con que tal vez en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, pero sobre todo como parte del proceso de conformación del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, se desarrolló un planteamiento teórico que se llama la teoría sexo-género, ¿verdad? O la teoría sexo-género, que es una teoría que se desarrolló sobre todo en los países del norte para entender cuál es la relación entre lo social y lo biológico y cómo se construye cómo de las diferencias se construye la desigualdad, ¿verdad? Porque la diferencia es ser macho o ser hembra, digamos, o ser hombre o mujer, que después podemos explicar la diferencia entre los conceptos. Pero la teoría sexo-género que nos ha permitido acompañar muchos años estas reflexiones, hoy se queda corta para dar cuenta de los cambios que han sucedido en la realidad y en la vida de las personas, ¿verdad? Porque las preguntas, la buena teoría responde a las preguntas que la vida va haciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un primer elemento. Entonces, pensar las preguntas, no ir tan de frente a buscar respuestas, sino pensar las preguntas. El otro elemento que yo quiero compartir tiene que ver y que son unas claves que, tratándose de personas como las que están participando, que están en el campo de la docencia, me imagino, sobre todo, y tal vez de la investigación,
Perdón, pero es que se me apagó la luz. Vamos a ver. Tiene que ver con algo que para mí es una herramienta muy valiosa, que tiene que ver con la metodología de investigación feminista, que es algo, un saber que se ha desarrollado en la academia, ¿verdad? En la academia, que tenemos teóricas académicas feministas muy importantes en América Latina, en México, por ejemplo. Entonces, que esas claves de investigación feminista creo yo que nos pueden servir para la reflexión de esta tarde. Así como Mafalda decía, como la caricatura decía, que no es tanto ver cuál es la respuesta, sino ver cuáles son las preguntas. Hay 4 claves de la metodología de investigación feminista que a mí me gustaría compartir con ustedes, que son personas docentes. La metodología de investigación feminista nos habla de que cualquier práctica social, para usar ese concepto amplio, cualquier práctica social hay que historizarla. O sea, que todo tiene una historia, una evolución que da cuenta de un cambio, que explica los conceptos. Entonces, con los temas los conceptos centrales que nos convocan hoy, historizar que la prevención, historizar el concepto de género, historizar que el concepto de las violencias, a mí me gusta usarlo en plural porque estamos asistiendo a un conjunto muy diverso de violencias como estas que yo estoy hablando. No es lo mismo la violencia física que la violencia en redes sociales, ¿verdad? Que la violencia psicológica o que la violencia obstétrica, para poner otro ejemplo de otro tipo de violencia que yo podría explicar qué es, por ejemplo, la violencia obstétrica. Entonces, primera clave, historizar. O sea, todo tiene un proceso de cambio que lo explica, un contexto en el que se desarrolla una práctica y que va cambiando con el tiempo. La otra clave que es muy importante es la clave de desnaturalizar. Hemos aprendido con los paradigmas de las ciencias naturales, con los paradigmas positivistas, que lo natural es, que lo que cambia es lo social, que lo natural no. Entonces, desnaturalizar implica darse cuenta que ese binomio que puede resultar contradictorio y que divide de manera tan tajante lo natural de lo social, hay que ponerlo bajo sospecha. Entonces, desnaturalizar que, por ejemplo, que los hombres son naturalmente violentos. No, los hombres, los machos de la especie humana, no son naturalmente violentos, no nacen violentos, no tienen unos genes diferentes a los de las hembras de nuestra especie que expliquen que los hombres sean particularmente violentos, ¿verdad? Entonces, desnaturalizar. La tercera clave es visibilizar, o sea, mostrar lo que queda oculto, por poner un ejemplo, decía Simone de Beauvoir, que es una feminista, una teórica feminista francesa muy importante, que no se nace mujer, no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres, nacemos hembras de la especie, pero nos construimos mujeres.
¿verdad? Entonces, visibilizar eso. Y se habla de una cuarta clave que es la de la reflexividad, que es la clave que tal vez yo represento hoy aquí. ¿Cuál es la clave de la reflexividad? Pues que así como ustedes posiblemente son agremiados en organizaciones del sector educativo, una persona como yo soy agremiada, por decirlo de alguna manera, del movimiento de mujeres y feminista. Ese es como decir mi sindicato, ¿verdad? Mi organización, así como ustedes tienen su organización magisterial, la mirada que yo tengo de estas cosas que estamos hablando no es una mirada que yo construyo en soledad, es una mirada que construyo en colectivo, con otras mujeres y en organizaciones de mujeres que además, igual por ejemplo que los sindicatos del sector educativo, yo sé que el Colipro no es un sindicato, eso estoy clarísima, pero tienen ustedes muchos sindicatos en el sector educativo. El sindicato, la organización sindical construye como una mirada. Bueno, entonces, para empezar entonces, cambiar las preguntas y luego utilizar estas claves. Desde ese punto de vista, todo lo que yo voy a decir es también en sí mismo motivo de poderse historizar, de poderse naturalizar y de poderse visibilizar. Por eso siempre es importante nombrar el lugar desde el que hablamos, ¿verdad? Nombrar el lugar. Ahora, ¿qué son las violencias? Porque esta actividad está convocada para conversar sobre la prevención de las violencias de género en centros educativos. ¿Qué son las violencias? Cuando hablamos de las violencias, podemos, por ejemplo, creo que el concepto no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Una violencia las violencias son acciones que se ejercen en contra de personas o de colectivos en el marco de relaciones de poder, de dominio. En el marco de relaciones de poder de dominio que son jerárquicas y asimétricas. Bueno, esas violencias, por ejemplo, podemos hablar cuál es la diferencia entre las violencias en contra de las mujeres o violencias de género. Digamos, si hay diferencias, sí hay diferencias. Digamos, hoy sabemos que no todas las violencias de género son violencias en contra de las mujeres, ¿verdad? Que hay violencias de género entre los hombres. Las violencias de género entre los hombres, sobre todo entre los hombres heterosexuales, sobre todo entre los hombres heterosexuales, son violencias de género, como las hay también violencias de género entre mujeres, con una expresión mucho menos dramática que la violencia de género entre hombres, porque la violencia en la construcción, en la socialización de los hombres, es una clave muy importante en la relación entre los hombres. También en la relación de los hombres con las mujeres. También hay violencias entre mujeres, pero las violencias entre mujeres son, yo creo que cuantitativamente menores y cualitativamente muy diferentes a las violencias entre los hombres. Quiero entonces decir que las violencias en contra de las mujeres y las violencias de género, especialmente las violencias de género en contra de las mujeres, son un mecanismo, vean cómo lo quiero plantear, o sea, todo lo que yo voy a decir no es una ortodoxia ni una ortopraxis, es una manera de verlo. La violencia en contra de las mujeres y las violencias de género son mecanismos ideológicos de disciplinamiento, digamos, de las mujeres y sus cuerpos
de las sexualidades y de sus capacidades de trabajo y de cuidado. Entonces, las violencias en contra de las mujeres son un mecanismo de disciplinamiento. A mí siempre me dijeron desde niña que no debía salir a la calle vestida de determinadas formas, porque eso constituía, abría la posibilidad de que se ejerciera violencia y abuso en mi contra. Entonces, las violencias de alguna manera juegan ese papel de disciplinamiento de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres, de la sexualidad de las mujeres y de las capacidades de trabajo y de cuidado que están bajo dominio muchas veces de los hombres y de la sociedad, y que se necesita que sean mantenidas bajo control, ¿verdad? Y yo quiero decir que la violencia no tiene que ver solo con las sexualidades y con el cuerpo entendido en su dimensión sexual, sino que hay muchas violencias alrededor de la capacidad de trabajo de las mujeres y de la capacidad de cuidados. Hoy sabemos que la gestión de los cuidados genera mucha violencia. ¿A qué me refiero con la gestión de los cuidados? La gestión de los cuidados no es cuidar personas enfermas. Las personas y los cuerpos y las cosas materiales requieren cuidado todo el tiempo. Yo siempre digo que es más fácil cuidar a un hijo o una hija enfermo, que a una hija o un hijo sano, ¿verdad? Porque las personas abundantes, las personas sanas, quieren moverse, quieren salir, quieren comer, quieren disfrutar. Entonces no es cierto que solo cuidamos la carencia. Cuidamos también la abundancia, y la gestión de los cuidados genera muchísima violencia. Y entonces, las violencias, tanto las violencias en contra de las mujeres como las violencias de género, forman parte del primer sistema de opresión. Ahora voy a explicar un poco qué es este concepto del sistema de opresión, de los sistemas de opresión. Forman parte del primer sistema de opresión que se desarrolló entre las y los seres humanos, y la relación de estos con el planeta y con el resto de los seres vivos. Y ese sistema de opresión, cuando yo estoy hablando aquí de sistemas de opresión, estoy hablando, por ejemplo, del patriarcado, no de los hombres, del patriarcado, que es un sistema de opresión, es algo estructural, que estableció una diferencia entre sociedades igualitarias y sociedades jerarquizadas. La investigación antropológica y la investigación histórica ha logrado demostrar que la primera desigualdad histórica entre los seres humanos fue la que se dio de manera violenta entre hombres y mujeres, entre hombres y mujeres. Me estoy refiriendo hombres y mujeres en general. No estoy hablando de la orientación sexual, estoy hablando de esas dos categorías, de esos dos géneros, hombres y mujeres. Entonces, el primer sistema de opresión que se desarrolló en la historia de la humanidad, nada de esto, quiero hacer la salvedad, que nada de esto es para creerlo, no me lo crean, porque esto no es una ortodoxia. Esto es para que ustedes lo piensen, y si ustedes lo quieren, lo quieren investigar, yo podría pasar algunas referencias bibliográficas después. A esto que yo estoy diciendo, ustedes, docentes, tienen que aplicarle lo que yo acabo de explicar: la historización, la desnaturalización, la visibilización. O sea, las cosas, todo lo que yo estoy diciendo no es para creerlo, perdón, es para pensarlo,
no es una ortodoxia ni una ortopraxis. Es una mirada de una mujer militante de un movimiento social que es un movimiento de mujeres, un movimiento feminista. Desde ahí estoy yo hablando. Entonces, históricamente sabemos cuáles son los sistemas de opresión de los que estamos hablando. Los sistemas de opresión son los que tienen que ver con las opresiones de género, con las opresiones de clase social, con las opresiones de raza o de etnia, con las opresiones por discapacidad o por capacidades diferentes, con las opresiones que tienen que ver con la edad que hoy que se ha alargado la esperanza de vida, ya no solo conocemos del adultocentrismo, sino que empezamos a conocer del edadismo, que es la discriminación contra las personas por mucha edad. Yo, por ejemplo, estoy empezando a experimentarla porque yo soy una mujer adulta mayor, que eso se ve no solo en mi cabello, sino que en mi cédula también. Soy una mujer jubilada ya. Entonces, estamos hablando de esos sistemas de opresión, la opresión por género, la opresión por clase social, la opresión por orientación sexual o por identidad de género, la opresión por color de la piel, la opresión por la edad, la opresión por la condición migratoria o por nacionalidad, digamos que son las que yo me acuerdo en este momento y puedo nombrar. Entonces, esta situación de instalar las violencias en contra de las mujeres está históricamente asociada con la aparición de un primer sistema de opresión que se desarrolló entre las y los seres humanos y el planeta y el resto de los seres vivos, que en la investigación histórica y antropológica hecha por mujeres y por feministas ha nombrado como patriarcado, que es el gobierno de los patriarcas, que coincide con que los patriarcas son hombres, pero el patriarcado no solo es ejercido por los hombres. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, ese es un sistema de opresión que se desarrolló en el planeta hace alrededor de 10.000 años. Y que a partir de ese sistema de opresión se arman todas las otras opresiones. Las opresiones de clase, ¿verdad? El racismo, el adultocentrismo, las clases sociales, la heterosexualidad obligatoria. Bueno, entonces las violencias de las que estamos hablando hoy, las violencias en contra de las mujeres y las violencias de género se nutren fundamentalmente de ese sistema de opresión. Vean, compañeros y compañeras, yo no estoy hablando solo de los hombres, estoy hablando también de las mujeres. La ética, la política, la ideología, la cosmovisión patriarcal abarca hombres y mujeres y abarca no solo la relación entre hombres y mujeres, sino la relación con todos los otros seres vivos. Digamos, ese sistema de opresión es el que explica, por ejemplo, el daño que hemos hecho en el planeta, porque ese sistema de opresión tiene que ver con la subordinación de todos los seres vivos al dominio de los hombres, pero al dominio de los seres humanos sobre todos los otros seres vivos, animados e inanimados, y entre nosotras y nosotros mismos. Entonces, estas violencias que se están experimentando en los centros educativos y de las que ya voy a hablar, tienen que ver con todo esto. Bueno, entonces ahora conversemos un poquitico sobre las violencias que están sucediendo en los centros educativos. Bueno, yo quiero decir que yo soy de una generación de personas costarricenses que nací en un país que no existe más. O sea, las violencias que estamos viendo
hoy en los ámbitos educativos y en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, en las familias, en la calle, en las empresas, en la relación entre los seres humanos y los otros seres vivos y los animales, por ejemplo, el maltrato animal que estamos viendo, el daño que hemos sido capaces como especie de generar en el planeta, pero particularmente en este país, en este momento, las violencias que estamos viendo en los centros educativos, en mi criterio, tienen que ver con este conjunto de cosas que yo he estado hablando, y en particular con que para esas personas, hombres y mujeres, jóvenes, niñas, personas adultas, que porque también tenemos todas las ofertas a nivel de la educación no formal, lo que se llama la EPJA, la educación de personas jóvenes y adultas, no solo las ofertas educativas formales. Son personas, sobre todo entre los grandes contingentes de gente de sectores populares de este país, en donde se pone de manera muy clara la inviabilidad de los proyectos de vida. Las personas que están yendo a escuela, colegio, sobre todo en este país, en este momento, son personas para las que la educación ya no va a representar lo que representó para mí, que me dio la posibilidad de un ascenso social, porque mejoré mi calidad de vida siendo de una familia muy de recursos de financieros, no económicos en el sentido amplio de la palabra, pero financieros, de recursos muy limitados. La educación que yo recibí, que fue pública y fue una educación de mucha calidad, fue la que me permitió en lo fundamental sustentar mi proyecto de vida, como mujer, como costarricense, como mujer y como mujer. El país en el que yo nací es un país en donde las mujeres no tenían oportunidades que ahora tienen las mujeres, pero era un país mucho menos desigual. Entonces, esta violencia que está sucediendo en los centros educativos, a mí me parece que tiene que ver con una situación crítica muy fuerte para el desempeño de las identidades, de las masculinidades, de las feminidades, que no me gusta ese concepto, pero que tiene que ver con que vivimos en un país donde los proyectos de vida de las personas cada vez se vuelven más inviables y hay una gran incertidumbre con respecto al futuro. Porque las violencias que estamos viendo ahora en los centros educativos, que posiblemente también pasan en los centros educativos privados y tal vez nos enteramos menos de eso, son menos publicitados posiblemente, pero digamos las violencias que estamos viendo tienen que ver con el crecimiento de las desigualdades. En mi criterio tiene que ver con el crecimiento de las desigualdades y con la crisis de las identidades, porque ya hoy en día los hombres, el rol de proveedor de los hombres ha sido puesto en jaque, porque los hombres que tienen por una construcción de género un depósito tan grande en su rol de proveedores, son proveedores fallidos porque ya no pueden satisfacer ellos solos con su trabajo y con los ingresos que generan la vida y la calidad de vida de las familias. Entonces, vivimos en un país supremamente desigual, en donde todos estos sistemas de opresión también se han profundizado a pesar de los avances que tenemos en el campo de los derechos de las mujeres.
y en el campo de, permítame decirlo, de toda esta diversidad de personas que hemos ido descubriendo que han puesto en crisis la teoría sexo-género, esa teoría binaria que decía, el tema aquí es solo la relación entre hombres y mujeres, y aquí lo que hay que construir es la relación entre hombres y mujeres. La realidad hoy nos va mostrando que es algo mucho más complejo que eso, ¿verdad? Que es algo mucho más complejo que eso. Entonces, que tenemos esas identidades en crisis, que las masculinidades hegemónicas, el rol de proveedor de los hombres, está puesto en jaque. Los hombres han perdido poder, han perdido valor, porque ya no pueden, porque el poder es eso, el poder es el poder que tenían los hombres antes de poder mantener con su único ingreso a la familia, el poder que tenían para que su opinión fuera la opinión más importante a nivel familiar. Ya los hombres no pueden. Entonces, a mí me parece que la violencia que hay en los centros educativos además se ha agudizado, con toda la emergencia de todas estas otras identidades de género y orientaciones sexuales. Digamos, ustedes deben saber, porque tal vez han tenido la experiencia en sus centros educativos, y yo puedo hablar con propiedad de eso, porque pues hoy puedo decirles con toda la transparencia que yo también soy mamá de una mujer transgénero. Soy mamá de una mujer transgénero adulta, universitaria, y yo sé, porque acompaño esos procesos, las violencias que se generan en los centros educativos con la expresión de niñas y niños y niñes, como se nombra ahora, y concepto que tal vez algunos de ustedes no aceptan o no están de acuerdo, no lo sé, eso está dentro de lo posible y yo no lo censuro. Lo que quiero decir es que hay una complejidad muy grande en los centros educativos también en este momento con la presencia o la ausencia de, por ejemplo, las personas transgénero, que sabemos que son personas, muchas, que en muchos casos están quedando rezagadas completamente de las ofertas educativas, porque a nivel de las ofertas educativas no se sabe qué hacer con esas nuevas identidades, por ejemplo, de las personas transgénero, hombres y mujeres, del tema, porque ustedes son docentes y saben toda la discusión que ha habido sobre el uso de los servicios sanitarios, a dónde va quién es quién y a dónde va, cómo se nombran esas personas, lo mismo que las personas no binarias, las personas que se asumen no binarias, y para no dejando de mencionar que en términos de la orientación sexual cada vez aparecen más y de manera más transparente mujeres que se asumen lesbianas, hombres que se asumen gays o homosexuales, personas que son, digamos que hoy sabemos que hay personas intersex, que son personas que no escogen, o sea, que son personas que tienen órganos sexuales y hormonas y gónadas, lo que se llaman las gónadas de los dos, de lo que hemos conocido como los dos sexos. Entonces, todo esto se está trasladando a los centros educativos. Digamos, esto que estamos viendo tan espantoso y de la violencia entre hombres está mucho más naturalizada y más permitida. La violencia, sobre todo la violencia física entre mujeres, es motivo de una posición morbosa, voyerista, ¿verdad? De parte de los medios, cuando los conflictos con violencia física de por medio entre mujeres se presentan. ¿Y eso por qué? Porque
con todo respeto para los hombres que nos acompañan el día de hoy y con todo el respeto para los hombres de mi vida, que los tengo y los quiero, los hombres son construidos, los hombres siempre se saben superiores. En cambio, las mujeres somos construidas como inferiores. Las mujeres somos, yo no lo creo de mí misma, ni creo de las mujeres que nos acompañan hoy en la tarde, ni creo de las mujeres de la vida de los hombres que están aquí. Pero las mujeres somos construidas como inferiores, porque eso todavía no lo hemos podido cambiar. Como inferiores, digamos, ocupar menos espacio físico. En los buses vamos encogidas, con las piernas cerradas, no hablamos duro, todas esas cosas que las mujeres hacemos. Entonces, la violencia entre hombres tiene un estatus mayor que la violencia entre mujeres, porque la violencia entre mujeres es una violencia entre inferiores. En cambio, la violencia entre hombres es una violencia entre superiores. Lamentablemente, digamos, y eso lo puedo decir, estaba ahorita pensando en el boxeo, ¿verdad? Ahora tenemos mujeres boxeadoras y aunque Yocasta Valle me encanta, pues me parece que o sea, no quisiera que las mujeres entráramos en esos campos a practicar, a hacer ese tipo de prácticas que son violentas, que golpean, que bueno. Entonces, esto que estamos viendo en los centros educativos, a mí me parece que tiene que ver con una crisis cultural que estamos enfrentando por las cosas que ya yo he señalado de la emergencia de estas nuevas identidades, de todo lo que eso plantea, por ejemplo, en las familias, en las relaciones sociales, por el crecimiento de la desigualdad, por la inviabilidad de los proyectos de vida, por la incertidumbre para el futuro, por la pérdida de valor que ha tenido la educación. A mí siempre me gusta hablar de que la educación, digamos, por ejemplo, puedo hablar de mi experiencia como mujer. Las mujeres todas tenemos en algún grado 3 tipos de pobreza, en algún grado: pobreza de recursos, pobreza de oportunidades y pobreza de voz. Todas en algún grado, ¿verdad? Todas en algún grado. Hasta las señoras de clase alta tienen algún grado de pobreza de voz. No tendrán pobreza de recursos ni de oportunidades, pero pobreza de voz posiblemente sí. Y siempre se dice que la educación es un factor que ayuda a reducir la pobreza de oportunidades y la pobreza de voz, que son fundamentales para reducir la pobreza de recursos. Pues la educación ya no está pudiendo ser esa bisagra, porque ahora la educación, en este mundo neoliberal, la educación ya no garantiza. Además, tenemos un deterioro muy grave de la educación pública y también de la educación privada, porque hay que decirlo francamente, pero digamos, la educación pública se ha deteriorado mucho y entonces todos estos factores vienen al ámbito educativo y se expresan de esta forma. Hay una crisis, yo creo que hay una crisis social, hay una crisis en las identidades, hay una crisis en las relaciones de género, y todo eso también tiene un impacto en el ámbito educativo. Yo quiero cerrar para dar paso a las preguntas, dando algunas ideas sobre qué hacer, ¿verdad? Yo, como educadora popular que soy, yo creo profundamente en la importancia de la formación, no de la capacitación técnica, de la formación. Necesitamos formar a los hombres en nuevas masculinidades. Necesitamos recuperar a los hombres para la transformación. Necesitamos recuperar esas masculinidades, necesitamos formar a las mujeres también, formar a las mujeres para que conozcamos nuestros derechos, para que aprendamos a defenderlos, para que logremos identificar las violencias.
para que conozcamos la legislación, por ejemplo, en cuanto al acoso sexual, al acoso callejero, a la violencia patrimonial, a la violencia simbólica, ¿verdad? Entonces, la formación. Y la otra cosa que yo quiero recuperar aquí, porque me parece importante, es que yo creo que hay que lograr recuperar todo lo que tiene que ver con los programas de educación para la sexualidad. Yo no tengo ningún compromiso personal ni político con las guías de sexualidad, pero sí me parece que fueron en su momento un instrumento muy importante. Es muy grave lo que está sucediendo en la educación, en el sector educativo, con el embarazo adolescente y el embarazo en niñas. Muy grave, porque una maternidad precoz, eso lo que implica es la pérdida del proyecto de vida, la posibilidad de construir proyecto de vida para esa persona. Entonces, bueno, yo lo dejaría por aquí para que pasemos a conversar si tienen preguntas que hacer o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Ana Felicia, por esta exposición, ¿verdad? Y por compartir con nosotros y nosotras sus experiencias profesionales y sus experiencias de vida también. Les invitamos a utilizar el botón de preguntas y respuestas para plantear ahí sus dudas, sus comentarios, si hay algún aspecto de la charla en que ustedes quisieran que doña Felicia nos ayude a profundizar. Por el momento, doña Ana Felicia, tenemos por aquí un comentario que nos habla acerca de la importancia de fomentar la igualdad de valía en hombres y mujeres y cómo esto sería importante hacerlo desde la niñez. No sé si usted quizá podría referirse un poco a este comentario. Sí, bueno, a mí me parece que eso es fundamental. Bueno, mi experiencia personal, o sea, no tiene nada que ver con eso en el sentido de que yo nací en una familia muy estereotipada en términos de los roles de género y eso, ¿verdad? Yo lo que sé y la transformación que he logrado hacer en mi vida personal tiene que ver con procesos posteriores ¿verdad? Que hice no con la familia, pero sí es muy importante desde la casa, en la familia, en las familias, trabajar pues la autoestima. No es el concepto que más me gusta, pero es inculcar en las mujeres que la diferencia no tiene por qué implicar desigualdad y mucho menos debilidad, ¿verdad? Que las mujeres somos construidas como seres para otros. Nosotras somos construidas como incompletas, como media naranja, como incompletas, como el segundo cuerpo, que es un cuerpo, ¿verdad? Cuerpo que lo que hemos aprendido desde las distintas corrientes religiosas, que es un cuerpo, el segundo cuerpo. Entonces, trabajar en contra de eso para entender, no que somos el primer cuerpo, sino que somos un cuerpo completo, que somos enteras, que no somos medias naranjas, sino que somos personas completas. Eso es una tarea muy importante hacer desde la familia, desde las casas, desde las familias, porque ahora tampoco podemos hablar de la familia, porque eso no existe más. Existen familias donde hay papá y mamá, hay familias monoparentales con solo papá, monomarentales con solo mamá. También tenemos hoy familias diversas donde hay parejas de mujeres criando niñas, niños, parejas de hombres criando niñas, niños. En todas esas familias hay que trabajar. Muchísimas gracias. Tenemos por acá un comentario que es como una reflexión donde indica que en Costa Rica falta mucho camino por recorrer en cuanto al establecimiento de políticas educativas y leyes o normativas que puedan apoyar y brindar seguridad a las personas transgénero.
Entonces la pregunta que le surge a esta persona es, bueno, ¿y qué podemos hacer mientras tanto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos vivir en estas realidades en nuestros centros educativos sin tal vez contar con un marco normativo como el que desearíamos? Bueno, yo que estoy cerca de esto y lo estoy viendo, ¿verdad? Y viviéndolo, la vida me escogió para vivir eso. Estoy viendo, digamos, la experiencia, digamos, mi hija es una persona adulta, pero estoy viendo la experiencia de niñas, niños en escuelas, lo que está sucediendo. Entonces, es muy duro porque digamos, en este país, existe la posibilidad de cambiar el nombre, y los centros educativos tienen que acatar la obligación de cambiar el nombre registral de la persona. Ya todavía no se ha logrado que se cambie, por ejemplo, en la cédula de identidad, que se cambie el sexo. Las cédulas de identidad de las personas transgénero en este país no tienen el sexo registral, no lo tienen, pero sí tienen un cambio de nombre. Y entonces, bueno, lo que se está haciendo es que las familias que están haciendo la experiencia con personas trans en el sistema educativo están peleando cada día, tal vez muy solas con el apoyo de abogados, pero yo sí tengo la esperanza de que se va abriendo brecha para que estas personas no abandonen el sistema educativo. Porque, bueno, no sé si las personas que están aquí han tenido la experiencia, pero yo que estoy cerca, muy cerca, y participo en un grupo de familiares de personas de la diversidad sexual, escucho lo que se está haciendo en las escuelas. Ya se han ganado gestiones en la sala cuarta, han obligado a centros educativos a cambiar el nombre de esas personitas que tienen una autopercepción diferente. Entonces, bueno, algo hemos avanzado. Estamos mejor aquí que en otros países. Muchísimas gracias. Tenemos acá otra pregunta, donde la persona hace mención a un instrumento llamado violentómetro y pregunta si usted podría, ¿qué opina usted acerca de este instrumento? Si le conoce, si está familiarizada y si se podría implementar en el sistema educativo. No lo conozco, no lo conozco, pero a mí me parece que tendría que ser algo muy integral y muy dinámico como para que efectivamente funcionara. Digamos, yo sí creo que es importante avanzar en los centros educativos y a nivel social también en algún instrumento cualitativo. Ay, perdón, pero mi perrita, un momentito, por favor. Ya, perdón, pero es que es la vida. Vivo con 2 perritas y están aquí en la casa adentro porque hay rayería. Que yo creo que es indispensable avanzar en instrumentos cualitativos para identificar cuáles son prácticas que anticipan conductas violentas. No que se pueda hacer una gradación, no sé si me explico, porque, digamos, porque las violencias, porque es que además es en plural, las violencias son procesos subjetivos muy complejos que pasan por distintos lugares para efectos, digamos, de la lucha social y de tipificar delitos, pues se habla de violencia patrimonial, de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica, de violencia política. Pero, por ejemplo, las señoras que sufren violencia política en este país, esa violencia es posible porque siguen siendo personas de segunda
categoría en términos de que por ser mujeres son personas devaluadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que se necesitan instrumentos cualitativos y construir una visión integral de una comprensión profunda de cómo es que la violencia opera, ¿verdad? Que por supuesto que hay gradaciones, y digamos en términos de la violencia femicida, pues hay indicadores que revelan un grado de riesgo, ¿verdad? Un grado de riesgo que hace que cuando finalmente, por ejemplo, se comete un femicidio, haya habido antes una situación que podía indicar que había un riesgo real de que eso pasara. No es que pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero entonces no lo conozco, pero me parece que creo en instrumentos cualitativos, no cuantitativos. Muchísimas gracias. Tenemos acá otra consulta que nos dice que si usted considera que la violencia en centros educativos también puede deberse a otro tipo de crisis social más allá de lo que tiene que ver con identidades de género, y nombra aquí específicamente pérdida de valores en general. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que la violencia en los centros educativos, poco, digamos, estas últimas cosas que hemos visto, yo creo que no tienen que ver con cuestiones de identidad de género y orientación sexual. No, no lo veo así. Me parece que lo último que hemos visto tiene que ver con pues que la violencia es un mecanismo social de disciplinamiento. Es un mecanismo y los centros educativos no están exentos de eso. Entonces, pues la desigualdad, por ejemplo, la inseguridad, digamos, porque estas personas de centros educativos menores de edad en escuelas, en colegios, sobre todo en lo que estamos viendo tan terrible en la secundaria, y yo creo que tiene que ver con que estas personas en algún nivel de su conciencia saben que son personas inviables, que la educación no les va a resolver, que vienen de hogares violentos en donde hay violencia porque vivimos en una sociedad violenta que es una sociedad muy desigual. O sea, la violencia está instalada en el país. El crecimiento de la pobreza y la desigualdad en este país es terrible. Yo he trabajado mucho con mujeres de otros países y las ticas hasta hace unos 10 años éramos las hermanitas ricas de Centroamérica. Hoy ya no más, eso se acabó. Entonces yo creo que la violencia tiene que ver con la violencia económica que hay, con la inseguridad, no la inseguridad ciudadana, la inseguridad del proyecto de vida, que la gente no sabe si va a tener pensión, si va a tener trabajo, no empleo, trabajo, si va a tener vivienda, si va a poder terminar de estudiar. El problema no es solo si va a conseguir una pareja, sino cómo sostiene su vida. Muchísimas gracias. Tenemos por acá varias preguntas que giran como en torno a un tema similar, que tiene que ver con una reflexión acerca de cuál es el rol de la persona docente en toda esta temática, ¿verdad? Nos preguntan por acá, bueno, ¿será que nosotros somos los llamados a dar estas luchas o cuál es nuestro papel en estas luchas? Bueno, yo creo que es el papel de la persona docente. Yo soy docente en algún grado, yo soy educadora popular. Es muy importante, muy, muy importante. Pero yo también creo que es muy importante que las personas docentes también se revisen, se reconozcan parte del problema y parte de la solución, no solo parte de la solución, ¿verdad? Porque las personas docentes también están enfrentando situaciones de vida que no siempre son fáciles, que están trabajando en unas condiciones laborales muy difíciles, muy difíciles. Las personas docentes que están en centros unidocentes, por ejemplo, que están trabajando
en zonas empobrecidas, en zonas violentas. Entonces yo sí creo que por supuesto, la persona docente la docente tiene un papel central, pero también yo creo que la persona docente tiene que ponerse bajo sospecha, tiene que revisarse y reconocer que también muchas veces, sobre todo el personal docente del sector público, que yo creo que es diferente la situación a la gente que trabaja en el sector privado. No digo con esto que la gente que está en el sector privado lo tiene todo resuelto, pero las condiciones en las que están trabajando los docentes en el sector público son condiciones muy violentas también, de mucha violencia, de violencia en el sentido de que no están trabajando con las condiciones necesarias, la infraestructura, por ejemplo, el tema de la infraestructura, del acceso al material didáctico, de todas esas cosas, de enfrentarse a personas, niñas, adolescentes y jóvenes que vienen sin comer, que vienen al comedor escolar a comer y que esa es la comida del día. Eso creo yo que es muy importante. Entonces, el docente, la docente, por supuesto, pero tiene que haber un trabajo de revisión, de introspección y de fortalecimiento también del personal docente para poder mantenerse trabajando en condiciones que son muchas veces muy precarias. Y quizás ya para ir cerrando, por cuestión de tiempo, tenemos acá un comentario de una compañera que nos indica que ella considera que un eje importante para la mejora de la calidad de vida en los centros educativos tiene que ver con la formación en ética y valores desde la primera infancia. Quizás si nos puede usted colaborar. Claro, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Digamos que eso estoy segura que la persona que lo plantea y muchas de las personas que están aquí entenderán con claridad que es algo que va mucho más allá que dar una clase de religión, ¿verdad? Digamos, tiene que ver con que tal vez en la currícula de manera transversal tendría que haber un componente ético que atraviese la currícula transversalmente y que ponga en jaque los valores, los visibilice, lo plantee. Yo estoy convencida por la propia experiencia que tuve con mis hijas en la escuela primaria, en una escuela muy especial, que por ejemplo la ética se puede aprender también con las matemáticas, ¿verdad? O sea, entonces sí creo que es en la ética, no las clases de religión, la ética es muy importante, eso sí estoy completamente de acuerdo. Bueno, y con esta consulta estaríamos dando por cerrada la sección de preguntas y respuestas y comentarios. Bueno, quisiera agradecerle muchísimo a doña Ana Felicia Torres por esta participación, por ser tan bondadosa, ¿verdad?, en compartirnos sus experiencias y su visión de esta temática tan compleja y tan amplia, ¿verdad? Tal como nos comentaban, existen múltiples perspectivas al respecto y bueno, le agradecemos muchísimo compartirnos pues la suya. Antes de despedirme del público, quizá le damos la palabra a doña Ana Felicia para que pueda también despedirse. Bueno, yo quiero agradecerles que me hayan invitado y que me hayan escuchado. Y quiero reiterar que tal vez lo más importante de lo que hemos conversado esta tarde es que nada de esto hay que creerlo. Todo es para pensarlo, ¿verdad? O sea que es muy importante caminar hacia un mundo en donde no haya tantas ortodoxias y ortopraxis y que entonces podamos entre todas y todos y todes cambiar las preguntas, no solo buscar respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Finalmente, pues darle las gracias a cada persona que estuvo con nosotros en esta noche. Esperamos que esta actividad haya sido de muchísimo provecho y que les haya, como nos dice doña Ana Felicia,
más bien planteado preguntas y curiosidad por seguir aprendiendo y conociendo más. Y bueno, de parte de Colipro, nuestro agradecimiento, como siempre, les seguimos invitando a participar de nuestras actividades de actualización y formación continua, a través del boletín electrónico que a ustedes les llega o a través del Facebook de Colipro. Pueden estar al tanto de estas opciones para estar compartiendo siempre entre colegas y aprendiendo un poquito más cada día. Muchísimas gracias a todos, a todes, por estar acá presentes y quedamos a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.